Cordial saludo y tengo en mis manos el libro El General de la Mafia de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el hombre número uno, el lugarteniente número uno de Pablo Escobar, pero también tengo el manuscrito de escrito de puño y letra de él, que hoy, testigo directo editorial de Rafael Poveda, pues convirtió Rafa en este libro. Pero hablemos, ¿cómo adquiere usted este manuscrito donde refleja prácticamente que alias Popeye siempre quiso ser el patrón y no el matón? Sí, y lo ve uno a través del libro, llama mucho la atención, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a Popeye 7 veces en la cárcel. Tenemos, por ejemplo, confesiones, las confesiones de Popeye en YouTube, que han sido visualizadas por más de 30, 40 millones de veces. Y uno se da cuenta de que eso era lo que quería hacer Popeye, y que era una persona que se sentía orgullosa de haber sido de haber sido narcotraficante, de haber matado y de ser como una especie de celebridad, con algo que tenía Popeye le llevaba muchísimo. Popeye tenía una gran manera de comunicar, comunicaba muy bien, se expresaba muy bien, su expresión corporal era muy buena y no sé, se convirtió como una de esas personas que a la gente en general, mucha gente le gustaba ver sus entrevistas por su claridad y todo lo que decía. Rafa, quizás ha sido el periodista que más lo entrevistó cuando estaba vivo y pues bueno, para ir hablando, pero ¿cómo llega esto a su poder? ¿Cómo un periodista como Rafa Poveda, porque pues hay muchos colegas, pero cómo adquiere esto? ¿Cómo tiene esta exclusiva usted? El general de la mafia, cuando Popeye comienza a escribir este manuscrito en su celda, en Cómbita, en la cárcel escribió mucho, y él comenzó a imaginarse personajes, situaciones. Popeye estuvo más de 23 años en la cárcel, y no solamente vivió lo que vivió con Pablo Escobar y la guerra del cartel de Medellín contra el cartel de Cali y la persecución del bloque de búsqueda y los pepes que prácticamente destruyeron el cartel de Medellín, o por lo menos a Pablo Escobar. Pero él vivió muchas más circunstancias con otros bandidos con los que compartió en la cárcel. Iván Urdinola fue uno de los fundadores del cartel o del norte del Valle, era un hombre sanguinario, muy conocido, y en la cárcel compartió con muchas personas, con alias Bochica, por ejemplo. Alias Bochica fue un guerrillero que mantuvo secuestrado durante varios meses al hermano del presidente Gaviria. O sea que él se la pasaba, ¿qué más haces en una cárcel si no es hablar con otros bandidos en los patios? Y él comienza a delinear esta novela y a craneársela con cosas que son como muy curiosas. Por ejemplo, muchas veces Popeye me contó de Wendy Chavarriaga, que fue novia de Pablo Escobar, Que después que fue era una novia mujer de él. hermosa, y que él, cuando Pablo Escobar pues la saca de su vida, Popeye se enamora de ella y comienzan a ser novios. Él decía que era una mujer hermosa, hablaba de que tenía las piernas hasta acá, que era morena, que era lindísima. Pero ella se había convertido en una informante, según Popeye, del bloque de búsqueda. Por consiguiente, tenía que matarla. Y él dice que en un centro comercial... Pero se lo pidió Pablo Escobar, Se lo ¿no? pidió Pablo Escobar. En un centro comercial la mata o la manda a matar, y él se da cuenta cuando la mata en Medellín. Y la esposa de Popeye, aquí en El General de la Mafia, se llama Dragana, y habla de Dragana de la misma manera que me hablaba a mí de Wendy Chavarriaga. O sea, Wendy Chavarriaga se quedó ahí para él y la ha plasmado aquí como su esposa llamada Dragana. Y no solamente eso, él comienza a hablar de muchas cosas que le iba contando a uno en la cárcel, y si ustedes se dan cuenta de esta novela que acaba de salir, pues hay muchos sitios, obviamente, donde Popeye estuvo, que en El Poblado,
que en la Carlos Holguín, que era la estación de policía donde se originó todo lo del bloque de búsqueda, habla, por ejemplo, de una persona que supuestamente torturaba, pero además tiene cosas interesantes que sucedieron después, y es todo esto de la vigilancia electrónica. Él era muy curioso y quería saber de todo eso, y es más, no solamente quería saber de todo eso, Daniel, para colocarla en un libro, sino que de esa manera a él también le gustaba aleccionar a otros capos, ser como una especie de profesor y decirles, ojo con esto. Por eso, cuando se escapa el Chapo Guzmán, recuerdo que en una entrevista de Univisión, a Popeye le dice al periodista, si el Chapo Guzmán toca un celular, está muerto. Y terminó, pues tú no puedes tener ese tipo de tecnologías porque saben que lo van a rastrear. Para ir aclarando a la gente, Rafa, este libro, se puede decir, o que quede claro, eso no es una apología al crimen, es decir, si yo quiero ser... Es una novela, una es novela. un thriller, es una novela escrita por un mafioso, por una persona Que cuenta conocida. detalles de todo lo que No, era pero, la no, no, mafia, no, sí, pero nada realmente de lo que él hizo. Él contaba más temas que se fue craneando en la cárcel, de situaciones que vivió, por ejemplo, con Pablo Escobar, por decirlo, pero más en donde él es el protagonista. Él quiere ser el protagonista y por eso él se llama el general de la mafia. Mira que hay algo importante y es que el libro original de Popeye era la enciclopedia del crimen. Él no quería llamar esto el general de la mafia. Originalmente se iba a llamar la enciclopedia del crimen, pero él quería ser el general de la mafia. Y por eso en muchas fotos, si ustedes se dan cuenta aquí en la portada del libro, aparece en el sus antebrazos, el general de la mafia. Y mientras estuvo libre, después de la salida de la cárcel de Cómbita, en donde él se volvió youtuber, ahí fue donde conoce a Luis Villamil, un libretista, se hacen amigos y le comienza a contar todo lo del libro, le muestra este manuscrito que a mí me lo entrega Luis Villamil, el escritor, y en ese manuscrito le dice, mira lo que yo he delineado para que sea una novela, comienzan a verse y comienzan a escribir el libro. Y se convierte en una novela, es un thriller, es como una novela que te mantiene ahí como que mirando capítulo por capítulo qué es lo que va a pasar. Con algo que me llama la atención, no es difícil de leer, son capítulos muy corticos, con unos títulos que llaman la atención, ¿cierto? Enciclopedia del Crimen 2, Espiar en la cárcel. Es un libro, a la hora de la verdad, entretenido de leer, no, lo puede leer en 2, 3 horas. Lo que yo le digo a la gente, esto no es para tener en la mesa de noche, es para sentarse y leer Pero un seguro libro. sí, Rafa, porque le pregunto lo siguiente, y me lo acaba de decir precisamente con su hija Valentina, tiene 17 años, y sus amigos, los de Valentina, pues prácticamente lo consultan a usted porque es como la persona más cercana que hoy en día la juventud puede conocer de esa obsesión con Popeye. ¿Por qué? Las confesiones de Popeye, todo lo que hicimos de las ¿Por- entrevistas, pero mira que ¿Por me qué llama la la gente se atención. obsesiona tanto, los jóvenes? Yo no sé, la verdad que no sé, pero lo que sí me he dado cuenta es que siempre hay como una fascinación con el crimen. Hubo una fascinación hasta hace muchas décadas con Al Capone en Chicago, que era un mafioso estadounidense de origen italiano. Y de una u otra manera hay como una gran fascinación hacia personajes como Popeye. En el caso de mi hija, recuerdo hace poco un amiguito que me comenzó a preguntar cómo era Popeye, que le contara más sobre Popeye, por las entrevistas que había tenido con Popeye. Pero tiene 17 años y uno dice, pues imagínense, las entrevistas las hicimos hace como 13, 14, 15 años. Era parte de una serie de especiales que estábamos haciendo en Testigo Directo. Y bueno, aquí pueden darse cuenta mucho del general de la mafia de Popeye. Ven, te leo algo que me llamaba la atención aquí para que te des cuenta de lo que hablábamos de Popeye, que no quería ser el patrón, no quería ser el sino El patrón. el patrón. Él habla aquí
Pues de hecho, Y dice, el general sabía que estaba trabajando con algunos gringos. Se habla del general, él, ¿cierto? Y ahí va muchas cosas de Pablo Escobar. El general sabía que estaba trabajando con algunos gringos que se disfrazaban de abogados, doctores o militares para continuar metiendo sus pezuñas en el país. De la misma manera se había orquestado la captura de Pablo Escobar. El bloque de búsqueda fue apoyado por la Fuerza Delta, el FBI, la Unidad Centra, Spike de Operaciones Especiales y la DEA, quienes realizaban las labores de escucha, triangulación e inteligencia en complicidad con criminales como Don Berna o Castaño y con billete del cartel de Cali. Y mira que aquí me llama la atención porque en la página 103 dice, y para la época, el general, o sea Popeye, porque él quería ser el patrón, ya era el mayor exportador de droga a los Estados Unidos. Ya era el patrón, que en su época era Pablo Escobar, pero él se lo pone como parte de la novela. Las autoridades ofrecían millones de dólares por su pescuezo y mucha gente decía haberlo visto en aquel sitio o en este o en otro. Él sabía sembrar falsas pistas y se convirtió en una leyenda. O sea que el mismo Popeye, siendo el general de la mafia, dice, me convertí en una leyenda y yo soy el general de la mafia. Pero en realidad, ¿crees tú, Rafa, que él sí fue leyenda? Porque uno habla de Popeye y lo conocen prácticamente en todo el mundo. O sea, sí logró ese objetivo de pronto de ser el patrón, porque además tenemos exclusivas, imágenes exclusivas, donde Popeye está por Medellín, por el centro de Medellín, en el Parque Berrío, y la gente lo abraza, le pide fotos, él les saca el rollo, el fajo de billetes y da dinero a la gente. O sea, se creía también el patrón, pero sí logró ser. ¿Lo que crees tú? Yo no sé, eso cada persona tiene que juzgar. Cada persona, cuando le dicen Popeye, lo mirará de una manera diferente. Como lo miraban cuando se volvió youtuber, que tenía miles y miles y miles de vistas y muchos videos, y Popeye era todo un personaje, y como lo que tú estás diciendo en Medellín, cuando salía, cuando caminaba, la gente lo abrazaba, se tomaba fotos, aun cuando nos decía, y nos dijo durante mucho tiempo en las entrevistas, que había matado a más de 250 personas. Pero eso es lo curioso de Popeye. Lo curioso de Popeye es la atracción que se volvió. Y mucho tenía que ver con su manera de hablar. Yo te digo, yo creo que de los mejores personajes que he entrevistado en el sentido de comunicación, de cómo hablaban, John Jairo Velázquez Vázquez, alias a Popeye. Y ahora, pues bueno, ya tenemos este libro, El general de la mafia, es parte de Testigo Directo Editorial, escrita con Luis Villamil, él es colombiano, ahora vive en España, y bueno, escribieron esta novela, es un thriller, tiene acción, tiene suspenso, qué va a pasar, pero muchos lugares que recorrió Popeye durante su época de bandido de Pablo Escobar y que en cierto sentido lo refleja acá. Viene el aniversario de Pablo Escobar, el 2 de diciembre. ¿Cree que va a retomar mucha relevancia este libro, este manuscrito, o cree que esto es de consumir todo el tiempo? La gente lo consume en series, en novelas, y ahora pues este libro de Testigo Directo Editorial. Pues es curioso, el general de la mafia lo escribió durante mucho tiempo, lo de Wendy Chavarriaga, que es Dragana, su esposa, la que en el centro comercial en Medellín, o mandó tantas cosas que escribe Popeye acá, pues es una novela, es un thriller, es algo que alguien que vivió de la mafia, vivió los crímenes, sabe cómo operan las cárceles. Aquí también hablan de un motín en una cárcel. Recuerda que mucha de la época que vivió Popeye en la cárcel eran las épocas tanto en la Modelo, la Picota en Bogotá, la cárcel La Picota era un poco más tranquila, de grandes enfrentamientos entre paramilitares, guerrilleros, era la época del paramilitar Ángel Gaitán Maecha. O sea que este es un libro que tiene que ser tomado como un thriller, una novela, en donde el autor se llama John Jairo Velázquez Vázquez. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, pues escribe este manuscrito que tenemos acá, una copia en nuestro poder, pero murió sin cumplir el sueño. En febrero de 2020
y prácticamente murió sin cumplir este sueño. Que era ver un libro con su foto, el general de la mafia, su carátula. Pero bueno, nosotros recibimos el libro de Luis Villamil, nos llamó mucho la atención, nos llamó la atención naturalmente los manuscritos y el hecho de que en mi caso pues lo había entrevistado durante mucho tiempo, por consiguiente me pareció un libro interesante. Yo cuando me llegó el libro comencé a leerlo, lo leí en un avión, en 2, 3 horas ya lo había visto, me llamó la atención, me pareció interesante y bueno, ahora hace parte de Testigo Directo Editorial. ¿Algo más para agregar, para terminar con una pregunta que le quiero hacer, Rafa? Este es un libro, esta es una novela curiosa, escrita por un bandido. Ese bandido también lo tenemos en exclusiva nosotros con imágenes nuestras de Rafael Poveda Televisión dentro de una iglesia, rezando, pidiendo la bendición, orando. ¿Usted cree, Rafa, que lo conoció muy de cerca? ¿Popeye murió arrepentido? Le pregunto yo a usted, ¿qué cree? Yo no sé. Y me pasa lo mismo que me pasó entrevistando a Luis Alfredo Garavito. La bestia. Yo no soy ni Dios ni juez. Eso les quedó a ellos. Eso es todo. Pues bien, Rafa, gracias por esta entrevista. Invite a nuestra gente, a nuestros seguidores a leer este libro. El general de la mafia es una novela, 184, 85 páginas, muy entretenida, es un thriller, es una obra de suspenso. Muchas de las experiencias de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, cuando estuvo con Pablo Escobar y naturalmente cuando estuvo preso y compartió tantas historias con estos otros bandidos que estaban en la cárcel. Y ahora es El general de la mafia, una novela de Testigo Directo Editorial. Bueno, Rafa, gracias por estar con nosotros y El general de la mafia, de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el lugarteniente, el sicario número 1 de Pablo Escobar. Ustedes verán si se quiere enterar si él sí quiso ser el patrón o el matón. Gracias y hasta pronto.